Señor. Amantísimo Padre Celestial, gracias, mi Dios, por este día maravilloso, Señor. Gracias porque nos has permitido despertar, Señor. Porque nos has permitido llegar hasta aquí, hasta tu santo templo, Señor, para alabarte y glorificarte, Señor. En estos momentos, Señor, te pido por la dirección, Señor, de esta clase, Señor. Te pido que me dirijas, que me des palabras, Señor, que me ilumines, Señor, y todo lo que diga, Padre Santo, sea lo que tú deseas que estos hermanos escuchen, Señor. Que esta palabra que se va a decir hoy, que esta lección que se va a discutir, Señor, llene las vidas y los corazones de todo el que la escuche, Señor. Sea hoy, en esta mañana presente o luego, Señor, a través de las redes sociales, Señor. Bendice a cada hermanito, bendice a cada hermano que viene de camino, Señor, y bendícenos a todos los que estamos aquí. Mantente con nosotros y que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva, Señor, aquí en medio de nosotros. Por Cristo Jesús. Amén. Ay, hermanos, la lección de hoy es bien bella, hermosa. Le doy gracias a Dios porque me tocó. Porque dice, y la palabra se hizo carne. Ya dejamos atrás lo que estuvimos, ¿verdad?, discutiendo del pueblo de Israel, de Judá, que es la división de los dos reinos, que si fueron cautivos, ¿verdad?, por Asiria, por los babilónicos, las promesas que Dios le hizo a su pueblo, cómo, ¿verdad?, les decía que ellos iban a salir del cautiverio, que ellos iban a volver a su tierra, y a través de los medopersas, ¿verdad?, y a través de Ciro, ¿verdad?, pudieron volver nuevamente y salir del cautiverio. Pues ahora no, ahora vamos al Nuevo Testamento. Y la lección de hoy, ¿verdad?, se titula Y la palabra se hizo carne. Así que ya nosotros sabemos quién es la palabra, sabemos quién se hizo carne, por eso le digo que es una lección hermosa. Vamos a estar hablando, discutiendo el libro de Juan, el capítulo 1, versículo 3, que es el texto áureo, dice, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miren, un versículo bien impactante, ¿verdad? Porque sin Él nosotros no estaríamos aquí, ni nada de lo que tenemos alrededor, es gracias a Él. Y vamos a estar discutiendo el capítulo 1, versículos del 1 al 14. ¿Cuáles son los objetivos de hoy? Pretendemos explorar el significado que tiene para este mundo del verbo de Dios, la palabra hecha carne, ¿verdad? Lo que significa eso. Considerar la relectura de la historia de la creación, porque vamos a ver cómo Juan, ¿verdad?, hace referencia a la creación. Y especificar lo que significó este pasaje para la iglesia naciente, ¿verdad? Juan, el discípulo amado, como lo conocían, ¿verdad?, cómo él escribió esto y qué significó eso, o qué era lo que él pretendía que pudieran entender, ¿verdad?, los de ese momento. Estamos en la segunda parte del libro del discípulo, ¿verdad?, partícipes de la nueva creación. Estamos en la segunda unidad que se llama la palabra creadora. Palabra creadora, y esta parte tiene 5 lecciones, todas basadas en el libro de Juan, donde vamos a estar viendo que lo que enfatizan es que esa palabra creadora se hizo ¿qué? Se hizo carne. Recuerden, estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya Cristo nació, murió y resucitó. ¿Para qué vino Él? Para sanar a los enfermos, para salvar a los perdidos, para resucitar a los muertos y sobre todo para traernos paz. Así que eso es lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Vamos a estar viendo, durante las próximas lecciones. Aquí vamos a poder reflexionar, ¿verdad?, acerca del significado de este relato que une el origen de la creación y la revelación de la salvación en la persona de Jesús. Eso es lo que vamos a estar viendo. Recuerden que en este momento Juan está tratando, ¿verdad?, con este libro de decirle a la gente, explicarle, ¿verdad?, su reflexión personal, porque él estuvo con Jesús. Él vio todo lo que hizo Jesús. Y entonces él trata de reflexionar en lo que es Jesús.
Eso es lo que él trata, ¿verdad?, de demostrar con este libro. Y Jesús, ¿verdad?, que fue el que trajo la luz a la humanidad al nacer. En este evangelio se desarrollan los fundamentos para la doctrina de la Trinidad, porque vamos a ver cómo él en sus versículos, al hablar de la palabra, al hablar de la creación, ¿quién hizo la creación? Dios, ¿verdad? Entonces él ahora en estos versículos va a enlazar lo que es Dios con quien es Jesús. Por eso vemos, van a ser los fundamentos de lo que es entonces, lo que se va a convertir luego, ¿verdad?, en la Trinidad. Y también nos va a estar recordando, ¿verdad?, el libro de Génesis. Así que los versículos del 1 al 2, dice, dice, en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. En la otra versión popular dice, en el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Miren, en algunas versiones bíblicas usan palabra y en otras versiones usan verbo. Para nosotros, ¿qué significa verbo? Acción. Eso es lo que quiere llevar, ¿verdad?, el que escribe. El verbo, Dios es acción. Y dice, en el principio era el verbo. ¿Era quién? La acción. Y lo vimos en acción, porque ¿quién hizo todo? Pues Dios, la acción, la palabra, el verbo. Él fue acción y Él hizo todo lo que vemos, todo lo que tenemos. ¿Ok? Así que lo que querían era, ¿verdad?, acentuar esa acción. Así que de entrada vemos un enfoque de la encarnación distinto del de los libros sinópticos, ¿verdad? ¿Y cuáles son los libros sinópticos? Los evangelios, ¿verdad? Juan, Mateo, Juan Marcos, ¿ok? Todos ellos, si ustedes se ponen a leerlos, comienzan de diferentes maneras, ¿verdad? Uno con la genealogía de Jesús, otro hablando de Juan el Bautista, otro hablando, pero Juan, a diferencia de estos tres, comienza ¿con qué? Con la creación. O sea, desde el principio. Fíjense, entonces nos ponemos a pensar, wow, de esta gente que estuvo con Jesús, que vieron todo lo que Jesús hizo. Y Juan, cuando hace su reflexión, porque a todo esto, ¿verdad?, ya Jesús había muerto, ya Jesús había sido crucificado, ya Jesús había resucitado cuando se escribe esto. Pero entonces, si nosotros nos ponemos a reflexionar, wow, cómo Él está tratando de explicarle a esta gente que ese Jesús que estuvo allí, que ese Jesús que murió en esa cruz, ¿es quién? Es Dios. Esto tuvo que haber sido bien difícil escribirlo. Esa reflexión que él tenía, personal, cómo unir, cómo eso que Juan está diciendo, que ese Jesús, ¿verdad?, ese que murió en esa cruz, es Dios, es el mismo Dios. Eso es lo que le está diciendo. Por eso les dije, ¿verdad?, que este libro es los fundamentos, ¿verdad?, de lo de la Trinidad, porque él está haciendo ese enlace entre lo que es Dios Padre y Dios Hijo. ¿Ok? Así que Juan retrocedió hasta el comienzo del tiempo, ¿verdad? Antes de la creación del universo material, hasta Dios mismo. Así que el primer versículo del Evangelio presenta tres afirmaciones que constituyen la base de la teología cristiana. El verbo existía antes del comienzo de la creación. El verbo mantiene una relación íntima con Dios y el verbo es divino, ¿verdad? Porque el verbo, la acción, Dios mismo es el creador de todo. Él es divino porque nadie más pudo hacer eso, solo Él. Los próximos versículos del 2 al 5 dice, estaba en el principio con Dios.
Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Verdad? Que es el versículo áureo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Qué hermoso, ¿verdad? Vamos a ver. Así que en el relato de la creación en Génesis, la luz fue hecha antes que el sol. La luz permite ver las cosas, por lo cual se le compara ¿a qué? Al conocimiento. Dios es conocimiento. Se relaciona la luz con la persona de Dios. ¿Ok? Dios, conocimiento y creador de todo. El mismo Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Así que, ¿verdad? En estos versículos Juan está tratando de darle los dos puntos, ¿verdad? El creador de todo lo que ha sido hecho fue Dios y ahora tenemos a Jesús. Dios es conocimiento, es luz. Y ahora tenemos a su Hijo, tuvimos a su Hijo, que es la luz del mundo, para tratar, ¿verdad?, de que ellos puedan entender esa relación. Así que el mismo Jesús dice, yo soy la luz del mundo, si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, ¿verdad?, en el pecado, fuera de Él, en dolor, en angustia, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Y eso, ¿verdad?, lo podemos ver en Juan 8:12. Dice, cuando Dios creó, hizo algo ¿de qué? De la nada. Ese espíritu creó todo de la nada. Así que nos tenemos que sentir como súper orgullosos porque nosotros somos creación de Él. Somos creación de Él. Estamos aquí porque Él nos creó, porque Él quiso que estuviéramos aquí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Somos creación suya. Así que recuerde que usted existe solo porque Dios lo hizo. Y además de eso, mire, Dios le dio dones y talentos y habilidades para utilizarlas para Él. Así que cada día tenemos que estar orgullosos de eso. Con Dios usted es algo especial. Separado de Dios no somos nada. Tenemos que vivir agarraditos de Él, ¿verdad? Y si intenta vivir sin Él, abandonará el propósito por el cual usted fue hecho. Porque usted fue hecho y usted está aquí con un propósito, ¿verdad? Y estamos tratando, ¿verdad?, todo el tiempo de seguir al Señor y ser ejemplos como Él y hacer el bien como Él. Seguir su ejemplo. Piensa a menudo que Dios nunca logrará entenderlo porque su vida es demasiado compleja. Pero miren, qué más complejo que la creación. Y el Señor la hizo. Y nos hizo a nosotros, que somos súper complejos también. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada complejo. ¿Ok? Así que tenemos que siempre ir a Él y pensar en que Él está ahí para nosotros. No podemos pensar en que nuestros problemas y situaciones son tan grandes que, ay, Dios mío, Dios se tiene que encargar de tantas cosas tan grandes. ¿Qué se va a preocupar Él por mí? No, tenemos que ir a Él. ¿Ok? Las tinieblas, ese último versículo, ¿verdad?, que decía de las tinieblas, no prevalecieron contra ella. Significa que las tinieblas de maldad nunca han triunfado, ni triunfarán, ni apagarán la luz de Dios. Amén. Mire, todo el pecado del mundo, todas las cosas malas que puedan pasar, Dios está sobre todo eso. Dios es la luz. Nada de eso malo va a apagar el amor que Dios siente por nosotros. Jesucristo es el creador de la vida y su vida ofrece luz a mí, a ti, a todos, a toda la humanidad. En su luz nos vemos tal como somos. Somos pecadores en necesidad de un Salvador. Y eso es lo primero que tenemos que entender, ¿verdad? Que somos pecadores. Por eso tenemos que siempre estar pegaditos de Él y buscándolo. Porque lamentablemente, y como decíamos en las lecciones pasadas cuando hablábamos del pueblo judío, ¿verdad? Y de todo lo que pasó a ese pueblo. Diantre, que muchos, ¿verdad?, caían en pecado, idolatría, esto y lo otro, volvían y se levantaban. Dios los perdonaba, volvían. Eso ha sido, ¿verdad? Y no solamente antes, todavía. Seguimos en lo mismo.
Con todo y que leamos toda esa historia del pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Y nosotros mismos caemos en lo mismo, nos apartamos a veces de Dios y después lo importante es volver a Él. Lo importante, ¿verdad?, es seguirlo y volver a Él. Así que cuando seguimos a Jesús, la luz verdadera, evitamos andar como ciegos y caer en el pecado. Él ilumina la senda que tenemos delante a fin de que sepamos cómo vivir. Él disipa la oscuridad del pecado de nuestras vidas. ¿Ha permitido que la luz de Cristo brille en su vida? ¿Lo ha permitido? Permita que Cristo guíe su vida y nunca tropezará en la oscuridad. Amén. Miren, hubo un hombre, los próximos versículos, ¿verdad? Del 6 al 8, porque entonces Juan está hablando ahora de Juan el Bautista. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Pero miren lo que dice en el 8. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar ¿qué? Testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Dios, nada más Dios. ¿Se acuerdan de quién era hijo Juan el Bautista? De Elizabeth, ¿verdad? Y de Zacarías. Y viene un ángel y le dice a Zacarías, ¿verdad?, que van a tener un hijo y él no le cree. ¿Y qué pasó? ¿Se quedó qué? Mudo, ¿verdad? Mudo, ¿verdad? Pero ese es un cuento para otra lección. Así que le dice al ángel, ¿verdad?, el propósito de que naciera Juan fue preparar a la gente para la venida del Señor. Y claro está, bautizar a Jesús, ¿verdad? Porque fue el que lo bautizó. Nosotros como Juan el Bautista no somos la fuente de la luz de Dios, como dice en el versículo. Juan no era la luz era Jesús, ¿verdad? La luz era Dios. Simplemente que reflejamos esa luz. Miren, hermano, yo les voy a contar algo. Cuando yo oro por mi hijo, ay, me da rápido. Cuando yo oro por mi hijo, ¿verdad? Yo siempre le digo a Dios, ay, Señor, que sea la luz, que sea luz donde quiera que él va. Porque yo sé que la semilla está ahí y que él tiene un corazón bien especial. Y aunque él no le está sirviendo en una iglesia, pero yo digo, Dios mío, que él sea luz y que vean la diferencia en él. Y la ven porque en sus sentimientos él es diferente. Pero entonces cuando me pongo a ver la lección y analizarla, yo digo, oh, perdóname Dios, no le puedo pedir que él sea la luz, sino que él refleje tu luz. Porque son dos cosas diferentes. El único que es luz es Dios. Ese es el único, esa es la luz verdadera, la luz que tenemos que seguir, la luz que nos va a llevar por el buen camino, que nos va a apartar de todas las cosas malas, de los pensamientos malos. Pero queremos ser ¿qué? Y debemos ser un reflejo de esa luz verdadera. Y eso ahora le pido a Dios, que mi hijo sea reflejo de su luz donde quiera que él vaya. ¿Y cómo somos reflejos de su luz? ¿A través de qué? Hermano, ¿a través de qué? De lo que hacemos, de lo que decimos, a través de nuestro testimonio. Somos reflejos de su luz. Miren todo lo que podemos sacar de estos versículos, ¿ok? De estos versículos donde Juan estaba tratando, ¿verdad?, de decirle a la gente, miren, ese Dios que hizo la creación, que lo hizo todo, es ese mismo Jesús que estuvo aquí, que estuvo entre nosotros, que murió en esa cruz, ¿ok? Esa es la luz. Así que nunca debemos presentarnos ante otros como la luz, sino indicarles, ¿verdad?, que miren a Cristo, que es la luz. Los versículos de 9 al 11 que dice, la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que la palabra estaba en el mundo. Estamos hablando ahora de Jesús, ¿verdad? Esa luz que era Dios, que Dios vino ahora al mundo. Y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron.
Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Eso ya nosotros lo habíamos discutido en lecciones anteriores, ¿verdad? Cuando hablamos de la justificación por la fe, que hablamos de que lamentablemente ese pueblo, ¿verdad? De esas profecías que tenían, de que iba a venir, ¿verdad? Un Mesías y que iba a venir Dios. Cuando Dios vino, cuando Jesús nació y murió, ellos no lo reconocieron porque ellos pensaban, ellos lo que esperaban era un rey terrenal. Y entonces ellos no podían entender cómo el Hijo de Dios podía morir en una cruz, porque eso era una maldición, eso era pagar por pecado, ¿verdad? Era una maldición, así que ellos no pudieron entender que el Hijo de Dios tuviera una muerte de esa manera. Y por eso no lo aceptaron, de que Él era el Hijo de Dios. Si quieres añadir algo más. Ok. Así que por eso no lo recibieron, no lo entendieron. Así que Dios, el Verbo, se hizo carne, ¿verdad? En la forma de Jesús. Cuando Jesús nació, a pesar de que Cristo creó el mundo, la gente que creó no lo reconoció. Aún la que Dios escogió para preparar al resto del mundo para la venida del Mesías, lo rechazó. Pese a que todo el Antiguo Testamento, ¿verdad?, hablaba de su venida. Las profecías que decían que Él iba a venir, no lo reconocieron. ¿Se acuerdan del primera Isaías, segundo Isaías, tercera Isaías, que lo dio Caco en la pasada lección? Hablaba de una restauración de Israel que alcanzaría a todos los pueblos. O sea, no era una restauración nada más de la ciudad y de Jerusalén, no, sino de sus vidas, porque al llegar Jesús era una restauración para sus vidas. El Señor vino a salvarnos, la palabra, la acción. Dios mismo mandó a su Hijo unigénito para salvarnos, para que ocurriera esa restauración en las vidas de cada uno de los que lo conocieron y lo reconocieron como Hijo de Dios. Así que carne, ¿verdad? Según el vocabulario en el Nuevo Testamento, esta palabra alude a la forma, ¿verdad?, del cuerpo. En griego, sars, en ocasiones se refiere a todo aquello que el ser humano, aún el creyente, tienden a operar en una esfera independiente de la confianza en Dios y opuesta a su voluntad. Así que todo lo de la carne, cuando hablamos lo de la carne, estamos hablando de cosas fuera de Dios, ¿verdad?, de su voluntad. Cuando nos inclinamos al pecado o a las debilidades humanas, ¿verdad?, estamos hablando de cosas de la carne. Y también cuando la palabra carne en griego se utiliza también soma, ¿verdad?, que a veces oímos mucho eso, es somático, relacionado al cuerpo. Soma es cuerpo. Ok, los últimos versículos, ¿qué nos dicen? Pero a quienes los recibieron y creyeron en Él, Él les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Miren qué hermoso. A los que sí creyeron en ese sacrificio que Él hizo en la cruz, los llevó a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, ¿verdad?, los de la carne, sino porque Dios los ha engendrado. Somos creación de Él. Aquel que es la palabra, la acción, Dios Padre, Dios Hijo, se hizo hombre, se hizo carne, ¿verdad?, dependiendo de la versión de bíblica que leamos. Y vivió entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser Hijo único, abundante en amor y verdad. Así que Juan les está volviendo a decir aquí, ese Dios creador, el que hizo todo lo que vemos, es el mismo que vino aquí, que nació, que estuvo entre nosotros. Eso es lo que Él quiere que ellos entiendan, que es el mismo Dios Padre, Dios Hijo. Así que no todos han rechazado la luz, porque muchos entendieron que sí, que Jesús era el Hijo de Dios y que vino aquí a salvarnos. Los que han recibido la palabra son llamados hijos e hijas de Dios. Todos los que aceptan a Cristo como Salvador de sus vidas renacen espiritualmente. ¿Es verdad? Claro que sí, todos hemos pasado por eso, ¿verdad? O estamos pasando por eso, porque eso es un renacer todos los días, ¿verdad?, en nuestra relación con Él. Y recibimos una nueva vida en Dios, recibimos una nueva vida en Cristo y mantenemos una relación con Él, así que estamos renaciendo todos los días. A través de la fe en Cristo, este nuevo nacimiento nos cambia
Y ese cambio tiene que ser de adentro hacia afuera. Y en unos los vemos más que en otros, ¿verdad? Dependiendo cómo sea esa reacción. Reacondicionando nuestras actitudes, deseos y motivos. Así que el Señor nos transforma nuestras vidas, nuestros deseos, la forma de ser, para ser ¿qué? Reflejos de su luz, porque Él es la luz del mundo. El nacimiento hace que uno esté vivo físicamente y nos permite ser parte de la familia de Dios. ¿Le ha pedido a Cristo que le haga una nueva persona? Este nuevo comienzo está a disposición de todo aquel que cree en Cristo. Si creemos en Él, podemos ser una nueva persona y llevar su luz donde quiera que vayamos. Reflejar su luz. Así que el verbo fue hecho carne significa, se convirtió ese verbo, ese Dios en humano. Cristo vino a hacer tres cosas: el maestro perfecto, el ejemplo perfecto y el sacrificio perfecto. ¿Verdad? Porque en la vida de Jesús nosotros pudimos ver, como dijimos ahorita, cómo Dios piensa, qué es lo que Dios quiere que hagamos. El maestro perfecto, con su ejemplo, con lo que hizo cuando vino aquí y caminó entre nosotros. El ejemplo perfecto, como les digo, porque debemos ser, nos muestra cómo vivir, nos da el poder para vivir de otra manera, de transformar nuestras vidas. Y el sacrificio perfecto, porque nadie más ha venido aquí a morir por nosotros. Nadie ha pasado por ese sacrificio, por todos, liberarnos, ¿verdad?, de todos nuestros pecados. Así que el sacrificio perfecto. El unigénito del Padre significa que Jesús es el único y singular Hijo de Dios. Así que en general, ¿verdad?, en todos esos versículos vemos cómo Juan está tratando de llevarle a ellos a través de este libro, ¿verdad?, comenzando esa relación para que ellos entiendan que ese Dios, que la palabra, el verbo que estaba antes de la creación, ese ser divino, espiritual, fue el que creó todo lo que vemos. Y no solo eso, les está diciendo que ese ser espiritual, ese ser que creó todo, se hizo carne en la forma de Jesús. Que ese hombre que estuvo caminando con ellos, que estuvo sanando, que estuvo resucitando muertos, que estaba dándole paz a muchos de ellos, era el mismo Dios. Era la misma persona. Tiene que haber sido impactante cuando ellos leyeron esto. ¿Ustedes creen que lo habrán creído así a la solta? Yo estoy segura de que no. Porque todavía hoy día hay gente que no lo cree. Y miren que han pasado años y vemos cosas grandiosas y maravillosas que Dios ha hecho. Y con todo y eso, ¿verdad?, qué difícil se le hace a muchas personas creer, como dijiste tú también, que desde el principio, desde Génesis, se está hablando de Jesús, Dios, y que es el Espíritu Santo, o sea, esa Trinidad. Y qué difícil es a veces para muchos creerlo. Así que, hermanos, cuando Jesús nació, Dios se hizo hombre. No era mitad hombre ni mitad Dios. Era todo Dios y todo hombre. Esto lo dice en Colosenses 2:9. Antes de que Cristo viniera, la gente podía conocer a Dios en parte, ¿verdad? Tenían una relación con Dios por medio de las diferentes ceremonias que hacían, religiosas. Así que luego de su venida, lo conoció en su totalidad, porque Él vino visible y tangible, ¿verdad?, en la figura de Jesús. Cristo es la expresión perfecta de Dios en forma humana. Los dos errores más comunes, ¿verdad?, que cometemos son minimizar su humanidad o minimizar su divinidad. Jesús es tanto Dios como hombre. La experiencia del discípulo amado con Jesús, el verbo hecho carne, habitando entre su pueblo, viendo su gloria, su gracia y verdad, le llenó de valor y esperanza para continuar dando testimonio de Él. Eso tuvo que haber sido maravilloso, ¿verdad?, para Juan, el discípulo amado, haber estado con Él, haber caminado con Él, haber visto, ¿verdad?, todas las cosas que Él hizo. Y por eso Él llega a esta reflexión finalmente, ¿verdad? Ese que estuvo con nosotros es el Hijo de Dios. Realmente esas profecías que estaban
en la Biblia, la hebrea, en ese momento, mira, se cumplieron, sí, se cumplieron. Y ese Dios creador de todo es el mismo Jesús, ese es su Hijo, es el mismo. O sea, Él llegar a esa comprensión, haber vivido esa experiencia hermosa con Jesús, ¿verdad? Le dio esa claridad, ese pensamiento y poder llevar esto es propósito de Dios. Que Juan pudiera llegar a reflexionar de esa manera y poder escribirlo, para que entonces luego en un futuro, ¿verdad?, todos los demás lo pudieran entender, lo pudiéramos creer. Maravilloso, ¿verdad?, cuando uno reflexiona en esto. Así que, hermanos, en resumen, Jesús es la luz que ha venido a este mundo a iluminar y a vencer toda tiniebla. Porque no importa la complejidad y lo intenso de la maldad, esta no prevalece sobre la luz que ilumina la vida y el corazón, que es Cristo el Señor. Esta luz, que es Jesucristo, fue anunciada y anticipada por Juan el Bautista, ¿verdad?, quien con su ejemplo de liderazgo nos llama a abrir caminos para que otras personas se conviertan y reciban a Jesús. La comunidad del discípulo amado quería validar el ministerio de Juan el Bautista y a la misma vez aclarar que él no era la luz, sino aquel que la anunciaría. La iglesia tiene que estar preparada como lo hizo la comunidad del discípulo amado, ¿verdad?, la comunidad de Juan, para dar testimonio a pesar del rechazo que podamos sufrir. Porque, ¿verdad?, todavía hoy día muchos rechazan la verdad. Muchos rechazan el escuchar la palabra, el entender que Cristo vino a morir por nosotros, de su sacrificio en la cruz, que vino a salvarnos. Así que tenemos que estar preparados para eso, pero eso no puede ser un obstáculo para seguir adelante y seguir llevando su palabra. A ser relevantes en este siglo XXI, que mire que hay muchos retos y desafíos. Y uno de los desafíos que hay ahora es esto, ¿verdad?, la tecnología. Porque por medio de la tecnología ahora entonces esta es la excusa para la gente, ¿verdad? A lo mejor no querer venir a los servicios, no querer, no, que yo lo veo desde casa, que es más cómodo, que no tengo que exponerme a lo mejor al virus, ¿verdad?, a lo del COVID. Son retos que tenemos que lidiar con ellos, ¿verdad? Y buscar la manera de que, sea de la forma que sea, seguir llevando esa palabra del Señor. Vamos a orar. Realmente, ¿verdad?, fue una lección hermosa, por lo menos para mí, me encantó. Y vamos ante la presencia del Señor para que entonces nos guíe, ¿verdad?, durante el servicio de adoración. Señor Jesús, Dios creador de todo cuanto existe, gracias porque descendiste a este mundo y te encarnaste por amor, para iluminar nuestra vida y mostrarnos la luz que disipa toda tiniebla. Permite que, al igual que Juan el Bautista, anunciemos tu luz y la vida nueva que ofreces a quienes aún no te han recibido. Ayúdanos a dar testimonio de tu amor y de tu gloria en el cuidado de tu hermosa creación y a dar testimonio de la nueva creación en cada ser humano que te recibe y cree en ti. Amén. Que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana.